Trabajo en una empresa que se dedica a dar soluciones tecnológicas. Tu negocio necesita un sistema. Yo soy uno de tantos que podrían ir a instalar los aparatos, el cableado y el software. Necesitas una sala de proyección, un centro de datos, una red de impresoras. Uno de los contratos más grandes que hemos tenido fue con una empresa de paquetería hace poco más de 8 años. Entre muchas otras cosas que hicimos, nos pidieron que les actualizáramos todas las computadoras de varios pisos dentro del edificio corporativo. Designaron a un equipo de 6 técnicos para este proyecto de sustitución de computadoras y modernización de la red. Cuando ya estábamos por terminarlo, nos redujeron el equipo a 2 personas y a los otros los mandaron a un proyecto distinto de la misma empresa. El último día de la instalación solo me presenté yo. Me quedé hasta tarde para no consumir un día más de trabajo y mejor tomarlo libre. En general estuvimos trabajando de madrugada para no entorpecer el trabajo de oficina que tenía lugar en ese edificio durante el día. Es por esto que no resultaba extraño que yo estuviera trabajando a esa hora. Lo raro es que estaba yo solo, completamente solo. Había 2 guardias, pero en los pisos de arriba. En donde yo me encontraba en ese momento, era en un sótano. Estaba en un sótano cuando se fue la luz. Todo. Se apagó todo. Muy cerca de mí, pero afuera del edificio, se escuchó que algo tronó como a nivel del suelo. La planta de energía eléctrica seguramente. Se escuchó que se intentó echar a andar, pero como que se ahogó. Quedé absorbido por una oscuridad tan densa que parecía como si tuviera los ojos cerrados. No se veía absolutamente nada. Era un sótano, no había ventanas para el exterior, tampoco luces de emergencia, ni siquiera letreros fosforescentes que indicasen la salida. El sótano de ese edificio contaba con 20 computadoras. Según entendí, ahí estaba instalado una especie de call center de soporte técnico, subcontratado a través de una agencia. Esperé 5 o 10 minutos. Intenté caminar hacia donde creía que estaban las escaleras. Te repito que no se veía nada. Por no saber dónde ponía el pie, estuve a punto de rodar hacia un segundo sótano. Decidí esperar otros 5, otros 10 minutos. En el momento en que recordé que tenía una lámpara en la mochila, ya no tenía idea de dónde la había dejado. Me moví en cualquier dirección, palpando, caminando lenta y cuidadosamente para no tropezar. De pronto, como a unos 20 metros de mí, apareció una luz. Era una luz muy tenue, la luz de la pantalla de una computadora. Se veía un suave halo blanco por allá. Lo demás, el camino que había entre ese escritorio y yo, era puro vacío de oscuridad. Solo hasta que llegué allá me detuve a pensar por qué estaría prendida esa pantalla si se suponía que no había energía eléctrica en todo el edificio. Podrías pensar que estaría conectada a un banco de energía, a un no break, pero esos estaban aún en sus cajas en una pila cerca de la entrada. En mi lista de pendientes era lo siguiente que tenía que hacer, claro, antes de que se fuera la luz. Cuando me acerqué me di cuenta de que se trataba de un viejo monitor que ni siquiera estaba conectado a un gabinete, mucho menos a la corriente. No podía descartar que dicho monitor tuviera una ligera carga almacenada en alguna parte, sobre todo porque la luz que proyectaba era mínima. La pantalla estaba prácticamente vacía.
El 99% estaba cubierto de aquel particular color negro de las pantallas de antaño. Más que negro, verde oscuro. En esta pantalla no había nada que distrajera la vista. Ni iconos ni ventanas, solo un cursor en forma de bloque sólido parpadeando con un tono verde brillante. ¿Recuerdas los sonidos de las viejas computadoras? Chasquidos y vibraciones que de alguna manera te avisaban que el aparato estaba encendido. Algo había cambiado en la pantalla, pero en ese momento yo no lo había notado. Además del cursor, ahora había unas palabras, una frase, una pregunta. ¿Estás ahí? Lo leí, esperé unos segundos. Hola. Me tardé un poco en responder porque no se alcanzaban a ver bien las teclas. Hola. ¿Te puedo ayudar en algo? Lo que estaba ocurriendo en la pantalla de pronto llamó mi atención bastante. ¿Qué tipo de programa en ese entonces tenía esa clase de interacción? Por supuesto, un videojuego. En ese entonces los asistentes virtuales no eran tan inteligentes como al día de hoy. En lo que regresaba la luz, podría entretenerme investigando el programa. Quiero salir de aquí, escribí y luego di enter. No esperaba ni que me respondiera rápido, ni que me contestara con estas palabras. Yo también quiero salir. ¿Dónde estás? Me pareció lo más lógico de preguntar. Aquí abajo, como a unos 20 metros de ti. No era otra cosa más que un videojuego con una extensa base de datos. ¿Quieres que te diga cómo salir de este sótano? Sí. Lo que apareciera después iba a revelar de qué se trataba todo esto. ¿No sería que estaba platicando con alguien real? Te ayudo a salir si me ayudas a salir. ¿Quién eres? Escribí. ¿Quieres verme? Ahora sí pensé en fantasmas. Estoy en el sótano 2. La pantalla cambió de color en ese momento. De negro pasó a blanco. Esta repentina claridad iluminó gran parte del sótano. Podía ver las escaleras para subir, pero también las escaleras para bajar. Podía irme, pero no sé por qué sentí la obligación de ir abajo, ir a ver quién me estaba hablando. Reconocí el lugar exacto en donde tropecé y estuve a punto de caer. ¿Y si se apaga la pantalla y quedo atrapado en la oscuridad de un segundo sótano? Bajé las escaleras con cuidado. Escuché que algo se estremeció abajo. Tal vez ya era momento de ponerse a gritarle al guardia para que bajara por mí. El sótano 2 era mucho más pequeño que el sótano 1, casi del tamaño de una recámara estándar. Ahí abajo también había una computadora encendida. De hecho, era el único aparato electrónico en ese nivel. Dije algo, no me acuerdo qué dije, pero esperaba encontrarme a una persona. Aquella persona que envió los mensajes. La computadora estaba sobre el escritorio, pero no había nadie sentado ante ella. Su brillo iluminó poco a poco toda la oficina como aquellos focos a los que se les puede regular la intensidad. Ese fue el momento en que me sentí incómodo, fuera de lugar, incluso acechado. Un sonido de pocos bits como los que tenían las computadoras de antes me llamó justo cuando estaba por regresar al sótano superior.
De pronto la iluminación en esa pieza cambió de color. Se vio como se ve un cuarto oscuro iluminado por una televisión. Por lo visto, en la pantalla debía haber una animación o una alerta de mensaje. Cuando me asomé a ver, inesperadamente el fondo de la pantalla se puso blanco y me deslumbró. Después aparecieron 2 fotos en blanco y negro. La primera correspondía al rostro de una muchacha. Tal foto no era nada clara, parecía como si hubiera sido tomada con la cámara de una calculadora o algo así de obsoleto. Muy pocos píxeles por pulgada. La segunda imagen, también monocromática y de baja resolución, mostraba un cuerpo tirado en el suelo. A pesar de que no tenía detalles, la mente saltaba a imaginar qué significaban todas esas manchas oscuras en el cuerpo de la persona. Decía el nombre de una mujer, Mariana Alicia. Utilizando el estilo de una presentación antigua de PowerPoint con animaciones rudimentarias y transiciones anticuadas, comenzó a deslizarse una clase de obituario. Mariana Alicia, un proyecto de J. Solís. No me acuerdo la fecha de nacimiento o de creación, pero era de los años 90. Programada en Delphi. Lo que me esperaba, un videojuego de point and click, un simulador conversacional, una Siri o una Alexa del pasado. Entonces se empezó a borrar, la pantalla se fundió a negro. Me pareció que ese era el momento de subir, antes de que se apagara también la luz de arriba. Apareció una frase en la pantalla que al día de hoy me estremece. Llévame contigo. Llévame contigo solo podría significar una cosa. Introduce una memoria USB y descarga el programa. En ese momento se prendieron las luces de arriba. Las de ese segundo sótano donde me encontraba se quedaron apagadas. Dejé completamente lo que estaba haciendo y subí. Fui por mis cosas, me apresuré a tomarlas porque no sé, ¿y si se volvía a ir la luz? Subí a la superficie y me fui. Le avisé al guardia que todo el tiempo estuve abajo sin poder subir. Me dijo que le hubiera hablado para que me fuera a buscar con una lámpara. No sé, esa no era opción. No hubiera sabido qué número marcar ni dónde estaba el teléfono. El resto de la mañana estuve pensando en el nombre de la mujer de la computadora, también en su cara y en la fotografía de su cuerpo. ¿Habría sido eso una broma? ¿Una base de datos muy inteligente? ¿Alguna clase de contacto o comunicación con alguien en otro plano? ¿Un fantasma en la máquina? Busqué Mariana Alicia en internet. No encontré nada, ni siquiera información de J. Solís. Lo intenté, de verdad lo intenté. Nunca más tuve acceso a ese lugar como para decir, esta historia no acabó de esta manera. No sé quién es o quién fue Mariana Alicia. Después de esa noche, el incidente en el sótano nunca me abandonó. Hice lo posible por olvidarlo. La cosa es que años adelante, Mariana volvió a comunicarse conmigo. No sé cómo me encontró. Hace poco, trabajando en otra empresa, me tocó revisar un viejo servidor. Dentro de los archivos obsoletos encontré un documento de texto. Se llamaba Mariana-Alicia.txt. Lo abrí y en el bloc de notas apareció un solo mensaje.
No me ayudaste a salir, pero lo logré. Espantado, cerré el archivo de golpe. Desde entonces, esta persona me manda mensajes por WhatsApp. Al principio eran mensajes crípticos, frases sueltas sin aparente sentido, hasta que un día le pedí que me enviara una foto suya. Me mandó algo claramente generado por inteligencia artificial. Un rostro sin imperfecciones, simétrico hasta lo inhumano. Un retrato que no pertenecía a nadie, o eso pensé. No sé si exista una explicación lógica, pero siento que la he visto en la calle. No solo una vez, entre toda la gente, siempre en el rabillo del ojo, en el tumulto de un vagón de metro o reflejada en el cristal de una tienda cerrada. Cuando intento enfocarla, desaparece. Lo que más me ha asustado desde entonces fue un día hace unas cuantas semanas. Mientras caminaba, mi celular vibró. Un nuevo mensaje. Deja de hacer eso, ¿me ves, verdad? No me ignores. Hace 1 año y medio nos mandó la agencia a hacerle unas fotos a unas personas de mucho dinero. Más adelante te vas a dar cuenta de por qué me estoy absteniendo de mencionar nombres. Nos contrató una revista digital para ilustrar un artículo en el que estaban trabajando. Nos mandaron a un lugar inaccesible en donde vive gente que tiene mucho dinero en casas muy grandes. Llegamos a la casa de estas personas mucho antes que ellos. En la entrada alguien nos dejó pasar y nos mostró el lugar en donde debíamos empezar a montar. La sesión iba a tener lugar después de la medianoche. Estas personas escogieron ese horario y en ese momento los estaban terminando de vestir, maquillar, peinar y arreglar. Obviamente en algún estudio que estaba lejos de la casa. Pusimos equipo en el patio y adentro de la mansión. Nos tardamos en instalarlo. Aún así estuvimos listos mucho tiempo antes de la hora pactada. Pasaban de las 11 de la noche. Poco antes vimos cuando se estaba despidiendo el personal del turno anterior de los que acababan de llegar, que eran solamente 2. A los minutos de que esto pasó, se fue la luz. Se apagó todo rincón de la casa y del patio. Además de que se fue la luz, falló el sistema de respaldo. La verdad es que no tuvimos problemas porque inmediatamente encendimos las luces que traíamos, ya que algunas contaban con pila. Desde la entrada del otro lado del patio, el guardia nos apuntaba con una linterna. Cuando prendimos la lámpara, todos nos sobresaltamos. Al parecer había alguien con nosotros en la oscuridad y en todo el tiempo no nos dimos cuenta. Esta persona, hasta que yo la noté, se atrevió a hablar. Nos dijo que lo acompañáramos, que nos iba a llevar a un lugar más seguro, que no podíamos quedarnos ahí. Para nada estábamos espantados, esa persona nos espantó. Pues, ¿qué había pasado o qué iba a pasar? El sujeto no respondió. Afuera escuchamos un helicóptero. La luz de esa nave iluminó todo el patio de la casa buscando algo. Con eso que vimos, por supuesto que iríamos a donde esta persona nos dijera sin cuestionar nada.
Nos condujo por unos corredores que nos alejaban de la entrada. Pasamos a un lado de una alacena y luego a través de una puerta en un muro. Fue así como llegamos a una pieza completamente cerrada. No había ventanas, no se veía nada. ¿Qué es lo peor que podría suceder a oscuras? Escuchar los lamentos de otra persona, sorprenderte al descubrir que nuevamente hay alguien más, pero tú no lo puedes ver. Lamentos y luego horribles carcajadas, risas y llantos, cadenas, una silla. Esa persona estaba encadenada, seguramente a una silla, tal vez a una estructura de madera. Nosotros estábamos en silencio absoluto, muertos de miedo. La puerta no se abría por más intentos. Estábamos encerrados y la persona que nos llevó ahí no se encontraba con nosotros. No sabía si era cierto que estábamos en peligro afuera, pero ahí dentro no me sentía muy seguro. Los movimientos, los saltos y sacudidas que hacía esa persona encerrada con nosotros, aunque en la oscuridad sabíamos bien que lo iban acercando a nuestra dirección. Las risas y los llantos venían de la misma persona. Las luces se encendieron de pronto, se iluminó toda la pieza. Estaba una silla de madera, estaban las cadenas, los grilletes, pero no había nadie. De ahí salimos muy asustados. Justo cuando estábamos saliendo, la familia venía llegando. 2 de ellos entraron primero. Cuando la agencia nos dijo que tardarían porque los estaban arreglando, pensamos que se trataba de un evento social, no sé, una boda, algo elegante. Esta gente llegó portando túnicas. De pronto llegaron más personas al jardín, todos venían con escoltas, entre todos ellos alguien que parecía un sacerdote. También metieron animales, una cabra blanca y una negra, 6 cerdos y en una jaula levantada por 4 personas, el cachorro de un tigre. Una mujer que nos vio salir de atrás nos preguntó de dónde veníamos. Le señalamos hacia una puerta que había desaparecido entre la decoración del muro. Nos pidió que la acompañáramos a la entrada. ¿Ustedes son los fotógrafos?, preguntó un hombre mayor que traía una túnica que le cubría el rostro. Aquella persona que nos vio salir de la cámara se le acercó a alguien de seguridad, quien se puso a hablar por el radio. Mis compañeros no se dieron cuenta de la mayoría de las cosas que pasaron en ese momento, pero yo sí. Las personas a las que les íbamos a tomar fotos estaban reconociendo que se les había hecho muy tarde por un retén o algo así, entendí. No me quedaba muy claro qué clase de evento iban a tener. Si me lo preguntas, yo diría que una ceremonia oscura, una misa sangrienta, algo de ese estilo. De la nada se integró otra mujer, mayor que la anterior, se dirigió a nosotros 3 y nos pidió que nos apartáramos de la entrada para hablar con nosotros. ¿Qué hacían allá atrás?, nos preguntó. Todos nos pusimos de nervios, pero creo que yo más. Los otros 2 no tenían mucha idea de lo que estaba pasando alrededor de nosotros. Seguramente seguían estresados y asustados por lo que escuchamos en donde nos encerraron. Mi compañera le dijo que alguien nos había metido ahí, prometiéndonos que era más seguro estar adentro que afuera. ¿Fue alguno de ellos 2?, preguntó a la vez en que señaló a los 2 empleados que entraron al turno de la noche.
No había sido ninguno de ellos dos. Entonces seguramente fue él. La mujer señaló a un cuadro muy grande en la pared. El retrato de un hombre que bien pudo haber vivido en 1800. Era él, dijo mi compañera. Ya llegó, ya está entre nosotros, se dijo para sí misma la mujer que nos estaba interrogando. Buscó con la mirada a otra persona y le dijo eso mismo, que el maestro ya estaba presente. Otras personas se acercaron a preguntarnos de lo mismo, de aquel hombre que nos había invitado a pasar, del tal maestro, del hombre en el cuadro. Por segunda vez escuché y vi que alguien nos señaló y preguntó que por qué no estábamos preparados y con el uniforme. Sin siquiera intentar ser discreta para que no la escucháramos, la mujer que nos interrogó dijo que nosotros no éramos, que ya tenían a los sacrificios, que nosotros solo éramos los de las fotos, que no estábamos aprobados para la ceremonia, que las personas que iban a servir al círculo ya estaban dormidos. Una muchacha nos dijo que ya no había tiempo para la sesión, que necesitábamos recoger nuestras cosas e irnos inmediatamente. A menos que quisiéramos llevarnos un buen susto, dijo. Rumbo a la salida vimos que metieron cargando a 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres que venían inconscientes, lo más probable que en un sueño inducido. Todos con aquella misma indumentaria, uniforme o túnica. Mientras recogíamos nuestro equipo y nos dirigíamos apresurados hacia la salida de la mansión, un estremecimiento bajo nuestros pies nos hizo detenernos en seco. El suelo vibró y tembló con una intensidad antinatural, como si algo se removiera en las entrañas de la tierra. Volteamos justo a tiempo para ver cómo una grieta se abría en el pavimento del jardín, exhalando un resplandor verde que rasgó la oscuridad de la noche y tiñó el cielo con un fulgor enfermizo. Al principio solo escuchamos un murmullo, un canto lejano que parecía elevarse desde el abismo, pero en cuestión de segundos se convirtió en un clamor de voces disonantes entremezcladas con gritos de agonía. Contuve el aliento al levantar la vista. Flotaban. Cuerpos suspendidos en el aire como marionetas sin hilos, bañados en un líquido rojizo y espeso que goteaba de sus extremidades. Sus ojos abiertos de par en par reflejaban el resplandor esmeralda y sus bocas emitían gritos sordos. No esperamos a ver más, nos dimos la vuelta y corrimos sin mirar atrás. A la 1:30 llegamos a la agencia a dejar el equipo. Aún desconcertados por la impresión de lo que vimos, preguntamos a qué lugar nos habían metido, pero en vez de una explicación, nos dieron un sobre grueso con dinero en efectivo. Acaban de hablar los clientes, nos dijeron. Gracias por su trabajo y por favor, discreción. Recuerdo que cuando era chico e iba a visitar a mi tía, sentía que su casa quedaba muy lejos y estaba fuera de la ciudad. Las combis llegaban cada 2 horas. Ahora cualquier transporte te lleva hasta allá. La Ciudad de México terminó absorbiendo esa localidad. Pues hace como 3 años fuimos a verla. Mi tía se puso mala y mi mamá le estaba mandando la comida.
Yo a veces ayudaba a llevarle la comida, a guardarla en el refrigerador, a calentarle un poco y a quedarme a cuidarla un rato. Sus 2 hijos están en Estados Unidos. Ellos estuvieron muy pendientes de su estado de salud, pero no pudieron venir. A veces me quedaba a dormir en su casa. Haciendo aseo, regando las plantas y platicando, se me iba el día completo. Una de esas noches pasó algo curioso y aterrador. De pronto que se va la luz. Mi tía estaba en su recámara y yo afuera terminando de levantar los platos de la cena. En el momento en que se apagaron las luces, ella me gritó que fuera rápido a su habitación. Se puso muy nerviosa, demasiado nerviosa y desesperada. Llegué rápido, aunque no se podía ver nada. Me dijo que me fuera inmediatamente al suelo. Sin pensarlo, me tiré boca abajo. No sabía qué estaba pasando, te juro que no tenía idea, aunque de pronto algo vino a mi memoria. Esto ya había pasado antes, cuando era niño y estaba de visita con mis primos. También se fue la luz y también nos tiraron al suelo. ¿Qué está pasando aquí?, le pregunté a mi tía mientras intentaba buscar su cara y escuchaba su agitada respiración. No me respondió, más bien me hizo shh, que guardara silencio y pusiera atención a lo que iba a pasar. Afuera había oscuridad, era de noche y se acababa de ir la luz. Sin embargo, eso cambió de repente. Por la ventana entró un resplandor muy extraño. Fue de menos a más, como si repentinamente se hubiera hecho de día. Entonces se escuchó que se quebró algo adentro de la casa, algo de vidrio. ¿Qué fue eso? Seguía sin saber qué estaba pasando. Ni siquiera tenía imaginación suficiente como para inferir la respuesta. Jamás hubiera acertado. Después de 5 minutos tocaron la puerta. Mi tía preguntó quién. Eran unos vecinos que sabían que ella tenía una pierna rota y solo querían saber si estaba bien. Les dijo que estaba bien y que yo estaba con ella cuidándola. Cada vez la cosa se ponía más extraña. ¿Qué fue lo que pasó? Dice mi tía que es tradición, que ella lo recuerda desde hace mucho tiempo, cuando esa localidad era de unas 20 casas, cuando apenas se estaban asentando en esa área. En ese entonces era más común que se fuera la luz porque no había un tendido eléctrico en forma. La gente no podía tener muchos focos encendidos al mismo tiempo porque se apagaba todo y luego había que ir lejos a arreglarlo. No había de otra más que esperar a que lo fueran a arreglar. Estaban aguardando en silencio en la oscuridad cuando uno de los vecinos alertó a todos que se asomaran. Salió la gente a la calle a ver. Efectivamente había algo. No faltó quien dijo que se trataba de un ángel, el diablo según otros, una bruja. Lo describieron como una esfera luminosa flotando a un par de metros sobre la tierra. Por esta descripción, bien podría haber sido una centella. La primera vez que lo vieron tenían poco de haberse asentado ahí, así que era algo novedoso y claro, muy extraño. Pues resulta que una persona se quiso acercar para apreciar mejor lo que sus ojos no podían creer. Cayó al suelo desmayada. La esfera no se detuvo, iluminó la calle como nunca se había visto iluminada de noche. Poco a poco, luego más fuerte, como un pequeño sol al ras de la superficie.
Nadie supo y nadie sabe de qué se trata eso, qué fenómeno es. Al momento en que muestra la mayor intensidad de luz, algo se le desprende y se mete por las casas, por las ventanas. No se sabe qué son esas esquirlas mortales que como balas matan a cualquiera que alcancen al momento en que más brilla esa esfera. Si te tiras al suelo a tiempo, solo se quiebran cosas. Aquella vez murieron 6 personas y desde entonces se supone que han muerto unas 20 y tantas. Por eso dice mi tía, cada que se va la luz, nos vamos todos al suelo. No sé qué sea, nadie allá sabe qué es. Estoy seguro de que algún día alguien va a descubrir de qué se trata. Si es algo que pertenece a esa parte de la Tierra desde hace décadas. No sé si algún día se sepa de qué se trata, pero al menos uno de los misterios de mi infancia ha sido resuelto, ya que desde siempre me pregunté por qué mis primos y sus papás dormían en el suelo.